el mensaje de esta mañana, de mujeres dudosas a madres honrosas. Cómo Dios en su infinita misericordia nos lleva de un lugar de deshonra, de un lugar de tormento, de un lugar de vergüenza, a un lugar de honra, a un lugar de dignidad. Y la palabra de Dios dice que Dios nos encontró cuando estábamos en nuestros delitos y estábamos en nuestros pecados. Ahora bien, fíjese que es importante entender algo, y es esto. Nosotros, hermanos, como seres humanos, somos seres lingüísticos, ¿ok? ¿Qué significa eso? De que el ser humano se distingue por sus palabras. Nosotros somos seres lingüísticos, estamos comunicándonos siempre con palabras. Y la visión de una persona vive en las palabras. Y las palabras se gestan a través de los hechos y estos se convierten en acciones. Ahora, miren lo que la palabra de Dios dice en Proverbios 31:10. Lo puede leer conmigo, que dice: mujer ejemplar no es fácil de hallarla. Algunos hombres van a decir: hermano, yo todavía no la he encontrado. Pero aquellos que tuvimos la oportunidad de encontrarla, sabemos lo que el proverbio está diciendo. Ahora, dice la palabra: vale más que las piedras preciosas. Qué lindo es saber que el Señor compara a las mujeres con los minerales más hermosos que la tierra puede tener, como son los diamantes, las esmeraldas, el oro, etcétera. Ahora, yo quiero decirte algo: no hay mujer fea, no hay mujer fea. Hay mujeres con distintas cualidades y con distintos dones y distintas destrezas que Dios le ha dejado para que la mujer pueda venir y pueda llenar y pueda encontrar su visión delante de Dios y poder realizarla. ¿Me dicen amén, iglesia? ¿Me dicen amén, iglesia? Entonces decía esto: el lenguaje desconocido que Adán y Eva tenían. ¿Se han preguntado ustedes qué lenguaje Adán y Eva hablaban? Algunos dicen que era arameo, otros dicen que era hebreo, dada que esas eran las lenguas de Jesucristo. Si yo veo el relato de la mujer en el capítulo 3 de Génesis, yo creo que Eva era hispana, yo creo que era español el que hablaba la mujer, ¿sí o no? Porque tuvo ahí un relato bastante largo con la serpiente. Pero se ha preguntado usted, ¿cuál fue? Los que lo agarraron está bien, los que no, por elevación. Ok, ¿se ha preguntado usted cómo es que el pecado vino a cambiar el vocabulario de las personas? ¿Cómo el gobierno y las élites mundiales cambian la percepción de una sociedad? No lo hacen por las acciones, lo hacen por las palabras. Entonces, el primer convencimiento es el vocabulario que usamos. Por ejemplo, ¿quién, en aquellos que tenemos arriba de 40, quién se acuerda aquí que alguien te hablaba de igualdad de género? Google, smartphone. Entonces la sociedad te viene cambiando el vocabulario para luego incitarte a que cambies tus hábitos. Entonces Adán y Eva hablaban un idioma totalmente diferente a cuando ellos pecaron. Por ejemplo, durante el tiempo que ellos vivieron en el huerto del Edén, no existía la palabra sufrimiento, no existía la palabra temor, no existía la palabra fobia, no existía la palabra vergüenza, no existía la palabra injusticia, no existía la palabra robo. Pero la desobediencia de esta pareja vino que el lenguaje de ellos cambiara. Y Caín se dio cuenta el significado de la palabra muerte cuando mató a su hermano Abel. Y la sociedad vino entonces corrompiéndose a través del vocabulario. ¿Y cuántos de nosotros realmente, uno de los grandes problemas que tenemos es cambiar el vocabulario que tenemos? La forma como nosotros hablamos, lo que expresamos de nosotros mismos.
de la forma como nosotros nos percibimos delante de los demás. Y hay algo que quiero hablarle a los amigos y hermanos que nos visitan por primera vez. Algo que el Señor hizo con nosotros, o algo que Dios hace con un ser humano, es que cuando Él viene a ti y tú lo conoces a Él, Él te agrega algo que se llama valor. ¿Cuántos aquí vienen de países donde la moneda es muy devaluada? Nosotros tenemos US dollar. ¿Sí o no? Pero te quiero decir, pero ¿qué es lo que pasa? Cristo, dicen ahí, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que pasa entonces cuando nosotros mismos nos sentimos devaluados? Vivimos en una sociedad que glorifica los éxitos y señala los errores. Sin embargo, se puede aprender de los tropiezos que muchas veces este proceso nos lleva. Y hoy con mi esposa queremos hablarte brevemente de 4 mujeres que no tenían la posibilidad de progresar en su vida. De 4 mujeres que fueron tildadas por la sociedad. De 4 mujeres que fueron estigmatizadas por la sociedad. De 4 mujeres que realmente en su contexto social, cultural y fisiológico no podían tener éxito. Pero aquí viene la gran noticia para aquellas mujeres que han venido a Canadá posiblemente con títulos de sus países y aquí no te los pueden validar y usted está haciendo algo que no le gusta y está haciendo algo contrario a su pasión. Te tengo una buena noticia. Lo que tú estás haciendo hoy no es el final de lo que vas a terminar haciendo. Lo que estás haciendo solamente es una escuela para donde Dios te va a llevar. Y si tú te mantienes firme ahí, te va a llevar allá. Así es que no es el final de tu vida, es el proceso, el peldaño que Dios va a usar para llevarte de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Alguien está en la casa de Dios el día de hoy? Y el salmista dijo esto: dichosos aquellos cuyos pecados son perdonados, a quienes se les borran sus pecados. Dichoso aquel que el Señor no tome en cuenta su maldad y cuyo espíritu no hay engaño. Job estaba en una situación como muchos estamos nosotros el día de hoy. Estábamos en una enfermedad galopante. Sus hijos se habían muerto. Sus hijos estaban descarriados. Su mujer le decía: ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. Le habían quitado todos los bienes. Era un hombre extraño en una tierra extraña y posiblemente extraño se miraba a él mismo. Y él decía esto: pero es que el día en que yo nací, la noche que dijo, varón ha nacido, que esa noche sea olvidada. Y cuando de nosotros no queremos despertar porque no queremos recordar lo que pasó ayer. Y Job se encontraba en esa situación. Pero aquí viene entonces, quiero brevemente mencionarles 4 mujeres. Yo le voy a mencionar 2 y Angélica 2. Que aparecen en la genealogía de Jesús. Aparecen en los nombres escritos en el capítulo 1 de Mateo. Y si usted mira, da un vistazo a esa lectura, usted puede decir sin duda: estas mujeres eran mujeres castas, mujeres prudentes, eran mujeres de mucha estima y de mucho valor. Posiblemente venían de una realeza, posiblemente venían de un aspecto sociológico envidiable. Nada de eso. Porque si ese fuera el caso, usted y yo no estuviésemos acá. Porque dice la palabra de Dios que Dios escogió lo más vil y menospreciado del mundo, y escogió lo más débil, y escogió lo más malo. Así es que no importa la situación que usted esté viviendo o ha vivido, tú tienes un espacio dentro del reino de Dios, porque no hay pecado tan rojo que la sangre de Cristo no pueda curarte y no pueda sanarte y no pueda borrarte eternamente y para siempre. Y aquí viene y dice la palabra: y Judá engendró de Tamar, y ese es el primer nombre que encontramos en la genealogía de Jesús. Tamar. ¿Quién era esta mujer? Es que miren, hombres del Señor, wow, lo que les voy a decir les va a impactar su vida. Tú tienes la mujer. Oiga bien lo que le voy a decir, por favor. Tú tienes la esposa,
no solamente que Dios te quiso dar, sino la esposa que usted mismo ha hecho. Se lo voy a repetir. Su esposa es el reflejo de su trabajo en ella. You want me to say it in Spanish? Que no hay amenes, hermanos. Cada vez que usted ve a su esposa actuar, lo que ella hace es un reflejo de lo que usted invirtió en ella. Y dice, Judá engendró de Tamar. ¿Quién era esta mujer? Tamar estaba casada con uno de los hijos de Judá. Judá es un nombre muy importante en Israel. Judá significa alabanza. Él era el primero de la tribu de Israel. Judá tenía unos hijos y uno de ellos se le murió, precisamente la que estaba casada con Tamar. Y le dijo, Tamar, Tamarcita, hubiera sido español, ¿sí o no? Tamarcita, no te preocupes, mi hijo está creciendo y al tiempo que él venga, ya que esté en tiempo para casarse, yo te lo doy. Y le prometió algo que nunca se lo cumplió. Y comienza entonces esta mujer a desarrollar resentimiento en su corazón. Y dice, ¿cómo es posible que Judá me prometió que me iba a dar a su hijo cuando éste estuviera ya en edad de casarse y no me lo ha dado? Y viene y comienza a tramar una situación grave en la vida y en la vida de Judá. Comienza a ver cómo ella podía acostarse con Judá para engendrar hijos. Y dice, y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarte a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarme a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Ella dijo, no, dame una prenda hasta que lo envíes. Esta mujer sabía lo que estaba haciendo. Entonces viene Judá y le pregunta, ¿qué prenda quieres que yo te dé? Y ella le dijo, dame tu sello, dame tu cordón y dame tu báculo que tienes en tu mano. Mujer, madre de Dios que estás aquí en este lugar, si tú le has quitado a tu marido el sello, el cordón y el báculo, posiblemente tu matrimonio no está funcionando como debería funcionar. ¿Por qué? Porque fíjese, en Israel el hombre tenía 3 prendas importantes para que funcionara como hombre. Primero, cuando dice que le quitó el sello era el anillo. En Israel no había staples. No mandaba usted a hacer sellos. Su sello era el anillo suyo que andaba, y eso validaba documentos legales. ¿Y cuántos hogares acá han usurpado la autoridad del otro? El esposo haciendo las cosas de la esposa haciendo las cosas del esposo, los hijos haciendo lo que les da en gana, y la autoridad. ¿Y dónde está la autoridad del hombre en el hogar? Pero no solamente eso, viene y le dice, además de la autoridad, quiero que me des también tu cordón. El cordón era el cincho, hermanos. Si hay algo que a mí me aterra, es salir de la casa sin cincho. Me siento raro usted. ¿Me entiende? Un día, mire, iba a un evento y ¿sabe lo que hice? Y no me puse cincho. Pasé por una tienda y me compré un lacito. Me lo amarré el cincho, ¿sí o no? Andaba con cincho, hermano. El cincho era lo que mantenía toda la vestimenta del hombre en su lugar. Cuando una mujer avergüenza a su esposo, y cuando una madre viene y de forma preponderante le quita la autoridad y el estigma y lo que es el honor al hombre en el hogar, ese hogar no está funcionando bien.
Y esta mujer sabía lo que estaba haciendo. Y después dice, y además del cordón también le quitó el báculo. El báculo era el bastón que el hombre se apoyaba. ¿En qué se apoya un hombre? El hombre se apoya en el honor. El hombre se apoya en el reconocimiento. El hombre se apoya en el respeto. Cuando a un hombre se le quita eso de su vida, básicamente lo dejaron desprotegido. Pero ¿qué pasó con esta mujer? A pesar del pecado y a pesar del error, mantuvo una genealogía. Mantuvo una genealogía que la hizo llevar a la genealogía de Cristo. El Señor, a pesar del engaño de esta mujer, de Tamar, a pesar de lo que hizo, lo de que tramó, el Señor tuvo misericordia de ella. Así es que, mujer, hermana mía, que estás aquí con nosotros en esta mañana, es que no es el error el que cuenta, es la gracia divina la que cuenta. No es lo que hiciste ayer, es lo que Dios va a hacer contigo el día de hoy. No es lo que te hicieron, es lo que Dios quiere hacer. ¿Y qué les digo de Rahab, que era otra mujer también de la vida alegre? Y no porque era danzarina de la iglesia. También tenía su pasado, como tú y yo lo tenemos. Y usted sabe que mi forma de evangelizar es bien fácil. Todas las personas que están en este lugar y las que nos están viendo necesitan a Cristo por 3 razones. Primero, porque tienes un pasado que ningún psicólogo te lo puede curar. Segundo, porque por muy bueno que seas no puedes llegar al cielo, porque solamente a través de Cristo puedes ir al cielo. Y tercero, te guste a ti o no, tu alma va a ir a pasar en algún lugar en la eternidad, y solamente hay 2 estaciones: con Cristo para la eternidad o sin Cristo por la eternidad. No hay otra razón. Pero ¿qué aprendemos de estas 2 mujeres? La vida de estas 2 mujeres nos enseña algo: una vida de fe, una vida de perseverancia. Diga conmigo: mi pasado no tiene que determinar mi futuro. ¿Me dicen amén? ¿Qué podemos aprender? La salvación es mayor que nuestro pecado. Tu error no es tan grande como la gracia. Y dice la palabra de Dios en cuanto a la ley: esta intervino para que aumentara el pecado. Dígalo conmigo fuerte: pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dígalo fuerte: sobreabunda la gracia en mi vida. ¿Me dicen amén? Continuamos entonces con el aparatito. Gracias. Póntelo así, no así. Continuamos entonces con las mujeres que aparecen en el libro de Mateo. Y la tercera mujer que vamos a estudiar en esta mañana es Ruth. Su nombre significa amiga, aliada, compañera, que es una cualidad muy, muy hermosa, ¿verdad? El poder identificarnos. Ella fue una aliada, una socia de su nuera. De su suegra, perdón. Dice la palabra del Señor en Mateo 1:5: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Ahí la palabra del Señor en Mateo 1:5 nos está diciendo que que Ruth venía o pertenece, ¿verdad?, a la genealogía de Jesucristo. El contexto cultural de esta mujer es muy importante estudiarlo, porque nosotros estamos aquí en una tierra extranjera, estamos en Canadá, ¿verdad? Ella dice que era una mujer moabita. En el libro de Deuteronomio capítulo 23 dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. Ahí la palabra nos está evidenciando, ¿verdad?, de que ella venía de ese pueblo, de los moabitas, que ya nuestro padre había desechado porque no habían ayudado al pueblo de Israel. Y por ese contexto cultural ella estaba
bloqueada, ¿verdad? Un obstáculo, una barrera que le impidía a ella de pertenecer al pueblo de Israel. Sin embargo, fue a través del testimonio de su suegra, Noemí, ¿verdad? Pero que en el momento cuando están en Moab, está Noemí, está Ruth, está Orfa, ¿verdad? Su cuñada, ya habían muerto. Para aquellos que no conocen la historia, a Noemí se le había muerto su esposo, se le habían muerto sus 2 hijos, ¿verdad? De tal manera que esta mujer estaba viuda, Ruth estaba viuda en Moab, y toma la decisión su suegra de regresarse a Israel porque ya había prosperidad en Israel. De tal manera que cuando toman esa decisión, tanto Ruth como Noemí estaban sin recursos, sin dinero, sin nada, ¿verdad? Como muchos de nosotros nos ha sucedido, que venimos a Canadá, dejamos familia, dejamos todas las cosas por el anhelo de venir a una tierra extranjera, a buscar una nueva vida, a buscar prosperidad, a buscar bendición. Y una de las cualidades admirables de Ruth es que fue una mujer determinada, a pesar de que dice Ruth 1:16, su suegra le decía: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa era la determinación, la convicción que Ruth había tomado a la luz, obviamente, del actuar, ¿verdad?, de Noemí, que había evidenciado, había manifestado en su relación que pertenecía a un Dios, al Dios de Israel. Cuando Ruth llega a Israel, dice la palabra del Señor más adelante acá, dice que va a buscar trabajo para buscar el sostenimiento de su esposa, de su vida también. Y va a una finca, una farm, podría decir ahora en estos momentos, como mis amados hermanos que están acá, que están en las fincas, ¿verdad?, en los diferentes lugares. Y allá toma la decisión Ruth de ir a buscar trabajo. Y le dice de esta forma: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Yo creo que si nos ponemos a pensar, a imaginar, esta mujer está trabajando de día y todo el día, ¿verdad? Está con un pueblo que es desconocido, que habla diferente, como decía mi esposo, y es lo que nos sucede a nosotros aquí en Canadá. Yo admiro acá a los varones que trabajan en las fincas, que tienen que adaptarse a esas condiciones no tan favorables, ¿verdad?, mientras ejerce sus diversas labores en los vegetales que nosotros comemos a diarios, ¿verdad? El gran sacrificio que ellos hacen. Y esta mujer lo hizo para buscar el sustento para su vida y para su suegra. Y el hecho de que ella estuviera ejerciendo sus labores y relacionándose, ¿verdad?, muy bien con el nuevo pueblo en el que estaba, Dios le permite encontrar a ese esposo y ese hogar. Ella estaba viuda ya en Israel, su esposo había muerto, ¿verdad? Estaba en una tierra totalmente nueva, ajena, como usted y yo estamos aquí en Canadá. Nosotros mi persona vino por primera vez en enero del 2005, con mi hija de 1 año, recién casada, ¿verdad? Y sabemos que el matrimonio es bastante difícil, con una iglesia multicultural. Me encontraba alrededor de los, 38 años, creo yo. Tuve a Belencita a los 37 años, tengo 20 años de ser mamá. Gracias a Dios, gloria a Dios por ello. Y dice vos: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Wow, impactante. Por lo que usted ha hecho con su familia, usted puede alcanzar la bendición. Y eso fue lo que Ruth alcanzó, por lo que había hecho con su suegra, ¿verdad? Cómo la había acogido, y seguramente ella se había adaptado. Y ella le dijo: tu Dios será mi Dios. Y cuando uno toma la decisión de seguir al Dios
sin importar, ¿verdad? En lo personal, cuando yo acepté a Cristo, mi familia de abolengo católico, fue un impacto para ellos donde sufrí verdaderamente el rechazo, la objeción, el señalamiento. Sufrí muchísimo, pero yo estaba segura que quería encontrar y comenzar una relación estrictamente personal, porque yo quería conocer a ese Dios grande, maravilloso, a una iglesia que yo fui, donde en ese día que yo me presento a esa iglesia bautista, habían 10,000 personas, una iglesia muy grande. Me impactó y dije, yo quiero conocer a ese Dios. Y yo me imagino que de igual manera Ruth pudo haber tomado esa decisión. Y le dice, yo quiero seguir a tu Dios, quiero seguir a tu pueblo. Y aquí estamos como pueblos unidos, porque la iglesia es un pueblo. Nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, al pueblo redimido, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor en Ruth 4:17, y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, este es padre de Isaí. Ahí estamos que las vecinas, el vecindario, ¿verdad? Contentos, alegres, porque Noemí había encontrado en Ruth, ¿verdad? Esa herencia de conocer, ¿verdad? A un nieto, a los que no pudo tener, pero ahí estaba siendo redimida su vida. Dice la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Dios nos ha dado una tierra y esa tierra es su familia, esa tierra son sus sueños, sus proyectos, sus anhelos, pero dentro de esa promesa dice, honra a tu padre y a tu madre. En esta mañana mi pregunta es, ¿estás honrando tú a tu madre? Hijo o hija que estás acá, ¿estás honrando a tu madre o a tu padre en la manera en que te relacionas, en la manera que te comunicas con ella? ¿Cómo está esa honra? ¿Cómo está esa comunión, verdad? Dice la palabra de Dios en Romanos 12:10, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. La palabra del Señor dice que nuestra relación con nuestros seres queridos debe de ser con respeto, con amor fraternal, de una manera honrosa, dice la palabra del Señor. En esta mañana yo quisiera que nosotros evaluáramos y examináramos cómo nos estamos comunicando con nuestros seres queridos, con una persona que tú no conoces, ¿verdad? Con alguien que llega a ti por un favor, con alguien que pide a ti tal vez una oración, ¿verdad? En esta mañana mi hermana, ¿verdad? Me informaban, ha perdido a su madre. Muy sentido porque yo viví por eso. Porque yo perdí a mamá cuando estaba aquí en Canadá y no pude ir por razones migratorias. Y le dije, ya pasé por eso. El dolor, y mi esposo hablaba que son procesos. Cada proceso que tú vives, y lo vives a la luz de la palabra, lo vives agradecida a pesar del dolor, a pesar de la dificultad que tú puedas estar experimentando, pero tú le dices, gracias a Dios porque yo no sé, pero tú me darás fuerza para seguir adelante, tú me darás victoria, el Señor se va a glorificar. Reconoce tus propios sentimientos, emociones y valores y practica la escucha activa para poder tener buenas relaciones. Es importante que usted y yo nos evaluemos qué sentimientos son los que yo tengo en estos momentos. Hay espíritu de amargura, de rencor, de frustración, de odio, de rechazo. ¿Qué siento por el prójimo? ¿Qué siento yo en mi corazón? Porque de lo que tú tienes, de esa manera tú te comunicas con los demás. Y uno de los consejos más sabios es procura escuchar. Y nos cuesta escuchar. Nos cuesta responder, ¿verdad? Cuando nos están cuestionando, cuando nos están señalando, queremos con prontitud defender nuestra causa. Personalmente, Dios ha trabajado en mi carácter a través de la oración y la súplica. El fruto que hoy soy no es porque Angélica a los
33, 34 años vine en los pies de Cristo. Y créanme que ya tenía lo que el mundo le considera éxito, ¿verdad? Casa, carro, carrera, todo lo tenía. Pero me faltaba la presencia de Dios en mi vida, esa comunión, y a pesar que iba a la iglesia tradicional, no pude encontrar en Él esa paz, esa luz, esa dirección, esa guianza, pero fue una determinación que yo tomé. Hoy continuamos con la cuarta mujer y es Betsabé. Betsabé significa la séptima hija o la hija del juramento. En Mateo 1:6, ¿verdad? La palabra de Dios dice: Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, ¿verdad? En su contexto familiar, Betsabé, que es reconocida en la palabra de Dios, ¿verdad? Que fue mujer, tenía su esposo cuando tuvo relación con el rey David. Su abuelo es Aitofel, consejero, dice la palabra en 2 Samuel 16:23. ¿Quién era el abuelo de esta mujer? Es bien importante que usted y yo conozcamos quiénes son nuestros antecesores, con qué raíces nosotros venimos. Pues esta mujer dice que su abuelo era el consejo, Aitofel, consejero del rey David, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como que si consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Escuche bien, era el abuelo de Betsabé, una mujer que cometió errores, ¿verdad? Una mujer que sufrió. Su padre, Eliam, también era oficial del ejército del rey David. Su esposo también era oficial, pertenecía a los 30 valientes del rey David, del grupo élite, ¿verdad?, que lo acompañaba. Y sabemos que en el contexto militar, escuche bien, siempre están obviamente en guerras, en conspiraciones, conflictos, luchas de poder, traiciones, rebeliones, entre la vida y la muerte. En ese mundo vivía Betsabé. Pero oiga bien lo que Dios hace a través de esta mujer. Esta mujer llegó a ser la madre, ¿verdad?, de Salomón. Y cuando llega a ser la madre de Salomón, ella ya había pecado con el rey David, ¿verdad? Había perdido a su primer bebé. Seguramente era señalada por la sociedad. Y estaba llena de culpabilidad, seguramente por lo que había pasado. Su esposo muere a través de una trama, a través de una conspiración del propio rey David. Sin embargo, esta mujer, escuche bien, esta mujer que seguramente habrá sido forzada, pero que fue y tuvo relaciones con el rey David, tuvo 4 hijos y uno de ellos es Salomón. Salomón, el tercer rey de Israel, heredero escogido por David, el hombre más sabio que haya existido en todos los tiempos, la redención de Dios. Esa es la madre de Salomón, de una mujer sufrida, de una mujer verdaderamente rechazada por la sociedad seguramente. Dios la usa para engendrar y dar fruto al hombre más sabio de todos los tiempos. Él se considera que él es el escritor del libro de Eclesiastés en la Biblia, Cantar de los Cantares. Muchos de los capítulos de Proverbios y Salmos son escritos por el rey Salomón, un hombre diplomático, un hombre comerciante, recolector. Esa es la madre del rey Salomón. Como madre, yo puedo aprender, escuche bien, como madre, como en el rol de madre de Betsabé, que fue una mujer valiente que cuando su hijo Salomón iba a perder el trono,
Ella fue la madre que acudió al rey Salomón, al rey David, perdón, para decirle que él le había prometido que su hijo Salomón iba a ser el rey. Es la mujer que llegó a pelear por el derecho de sus hijos. ¿Estamos peleando los derechos de nuestros hijos ante el Padre, nosotras como madres, a través de la oración? Dice la palabra que en Primera de Reyes, ¿verdad? Que el rey David proclama a Salomón como rey de Israel. No voy a profundizar más en eso. La segunda cualidad es una mujer sabia, ¿verdad? Una mujer sabia, y el rey Salomón en el libro de Proverbios capítulo 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ahí estamos reconociendo que el rey Salomón tuvo que haber sido direccionado por su madre. Aquí está diciendo: la madre direcciona, el padre instruye. Usted que es padre de familia en esta mañana, ¿está instruyendo a sus hijos? ¿Y en qué está instruyendo a sus hijos? La labor de forjar hijos e hijas conforme al carácter de Dios es responsabilidad de mamá y de papá. Seguramente Salomón no fue el hombre más sabio solamente por Betsabé, sino que el rey David, que dice la palabra del Señor que fue el hombre conforme al corazón de Dios. Tenemos a un Salomón sabio por los antecesores, porque su abuelo era conocedor de la palabra, ¿verdad? Y su madre seguramente pudo haberle infundido esta sabiduría. ¿Quién le da sabiduría a nosotros? Dice Proverbios 2:6-7, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan recto. Mi esposo decía al inicio del mensaje: ¿es usted inecto en cualquier área? Claro que sí. Claro que a todos nos hace falta conocimiento, capacidades, habilidades en determinadas áreas. Y yo creo que en una de ellas que nos identificamos muchos de los que estamos aquí es en aprender el idioma inglés. ¿Cuántos no tenemos miedo porque no puedo aprender, porque no puedo comunicarme? Pero la palabra de Dios dice: atesore esta palabra, llévesela. Y Proverbios 2:6-7, tu palabra dice que tú das sabiduría, Dios. Y no importa los años que usted tenga, para Dios no hay nada imposible. Si Dios lo tiene acá, es porque le va a dar la capacidad, el entendimiento de poder adaptarse a esta cultura, pero reconociendo que el dueño de esta cultura sigue siendo el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios que envió a su Hijo amado a rescatar su vida y la mía. Ese es el Dios que tenemos aquí en esta tierra. El rey Salomón concluyó el libro de Eclesiastés de esta manera tan profunda. Dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuando habla del hombre, estamos hablando del ser humano. Es decir, que usted y yo tenemos el acceso a través de la palabra del Señor. Cualquier proceso, cualquier lucha que usted está pasando, cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier desafío, cualquier tormenta que usted y yo estamos pasando, dice la palabra del Señor que Él nos da la sabiduría para poder comprender y para poder enfrentar los problemas. Gloria a Dios. Amén. Jacob era un tramposo, Pedro era un iracundo, David tuvo varias aventuras, Noé se emborrachó, Jonás escapó de Dios, Pablo era un asesino, Gedeón padecía de inseguridad, Miriam era chismosa, Marta era muy aprensiva, Tomás dudaba mucho, Sara era impaciente, Elías malhumorado, Zaqueo era demasiado pequeño para ver a Jesús, Moisés tenía problemas de tartamudez,
Lázaro estaba muerto. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu excusa para que no le abras tu corazón hoy al Señor? Oyendo de todos estos hombres y de estas 4 mujeres que no tenían ninguna posibilidad de que tuvieran la oportunidad de estar con Dios, pero sí lo hicieron porque vieron más allá de sus debilidades.